Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente, Diálogos desde la Cuarentena. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la educación, pero como antes vamos a repasar los temas principales que hemos visto durante el día de hoy ocurriendo en las noticias en todo el país. Déjeme aquí, como siempre, hacer el cambio de pantalla, que esto, aunque usted piense que es fácil, no lo es. Diálogos desde la Cuarentena con Hugo Delgado. Hoy va a estar con nosotros Lourdes Torres, quien es maestra. La presentamos ya mismo, pero mientras tanto vamos a hablar un poco sobre los titulares a nivel mundial. Estados Unidos ordena intervenir con empresa 3M, detiene la exportación de máscaras N95. Hemos visto varias noticias en donde han detenido cargamentos y los han desviado de regreso a los Estados Unidos. Esto aparentemente puede tener consecuencias en el comercio internacional, puesto que algunos países se verían expuestos de manera crítica si esa producción de mascarillas N95 se detiene y no se comparte a nivel global. Hoy pasamos del 1.000.000 de personas de casos confirmados con el virus COVID-19 en los Estados Unidos, sobrepasan los 273.000, pronto llegando a los 300.000. Nueva York ordena redistribuir las máquinas de respiración asistida. Estas máquinas se encuentran de una manera distribuida incorrecta, puesto que hay sectores en el área de Nueva York que no cuentan con suficiente y se está ordenando que estas sean repartidas a las áreas donde hay mayor necesidad. Las favelas en Brasil se organizan para enfrentar el virus. Los sectores más desposeídos, los sectores más pobres, escogen presidentes de calle que van a encargarse de organizar la respuesta en casos de necesidad, puesto que no esperan ninguna ayuda de parte del gobierno de Jair Bolsonaro. El sistema carcelario norteamericano no atiende adecuadamente los contagios, se reportan múltiples muertes de confinados en los Estados Unidos, hay un llamado a sacar de las cárceles a la mayor cantidad de confinados posible. Sin embargo, sectores conservadores en los Estados Unidos, en la judicatura, se resisten. En Puerto Rico, los números al día de hoy, ya vamos por 15 muertes, 378 contagios, se han realizado 3.486 pruebas, de las cuales 1.055 aún están pendientes y hacen falta, según uno de los titulares, un total de 3.000 respiradores en Puerto Rico, de 3.000 máquinas para asistir la respiración de la gente para poder enfrentar esta pandemia. Por eso es importante en estos momentos mantenernos en el aislamiento social para postergar la crisis del sistema de salud, que sabemos que va a venir en algún momento, pero que ha sido la privatización la que nos produjo esta crisis. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la educación pública. Quiero tocar con la compañera Lourdes Torres el tema de la privatización, la corrupción, las pensiones y el asunto de la tecnología informática, cómo se está atendiendo la educación utilizando esa tecnología. Finalmente, trataremos también de hablar sobre esa educación que queremos, cómo debe ser, qué factores y qué cosas se deben considerar, aquellos aspectos que en el pasado ha sido una consigna de múltiples sectores del magisterio. La educación debe ser pública, gratuita, de excelencia y con un concepto de unidad y de equidad de género, de raza y de clase. Está con nosotros hoy Lourdes Torres, maestra y representante de la Federación del Área de San Juan, una reconocida líder feminista y socialista. Es músico también, participa de Pena Combativa y es una veterana de la lucha estudiantil. Saludos, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, ¿me Saludos, escuchas? Lourdes, déjame colocarte. Sí, te escuchamos de lo más bien. Te voy a colocar ahora en el spotlight. Lourdes, ¿cómo estás pasando esta cuarentena, este aislamiento social? ¿Cómo te va hasta ahora? Bueno, el distanciamiento físico, porque la parte social yo creo que se ha aumentado con todas las llamadas telefónicas, con los seguimientos entre maestros y estudiantes, con el seguimiento a la familia o a los amigos con los que uno está reconectando ahora. Así que en términos físicos, pues me he mantenido más o menos cumpliendo con las exigencias del toque de queda, pero yo creo que ha sido un espacio para trabajar mucho, que es de lo que vamos a estar conversando hoy, y para pensar precisamente cuál es nuestro rol en un país como el que estamos viviendo, con la política y con el gobierno y con la Junta de Control Fiscal. O sea que tenemos trabajito ahí. Lourdes, tú eres maestra de historia. Soy maestra de historia, soy maestra en la Escuela República del Perú, en la calle Loíza. Soy maestra de una escuela Montessori. Tengo estudiantes de 8º, 9º y 10º grado, distribuidos en 4 grandes
grupos, ¿verdad? Que son grupos multigrados, pero eso es lo que estoy dando ahora mismo, historia a octavo, noveno y décimo. Tú, al igual que yo, trabajamos en estas escuelas públicas y hemos visto durante los últimos años el ataque de parte del gobierno hacia la escuela pública, una agenda de privatización que no solamente viene desde la implantación de la ley de las escuelas charter, sino que se ha visto por años reduciendo servicios o cambiándolos, inclusive volviendo servicios que antes daba el departamento, llevándolos a la esfera privada. ¿Cómo tú ves que este aspecto de la privatización se está manifestando hoy en día en el magisterio y cómo eso afecta a la educación pública? Bueno, pues no lo mencioné ahorita, pero obviamente tú lo dijiste en la introducción, soy compañera de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico y precisamente el sindicato lleva años declarando, señalando, ¿no? ¿Cuál es el modelo educativo que deberíamos tener? Que es un modelo educativo emancipador o de libertad, y la privatización principalmente de un servicio tan esencial como la educación pública, lo que hace es básicamente poner a la mejor disposición de los grandes intereses un recurso que es un derecho, más allá de un recurso, es un derecho humano fundamental, que es el acceso a la educación. El tema de la privatización, yo creo que para mí uno de los ejemplos más evidentes tiene que ver con todo ese andamiaje de comenzar a declarar escuelas en plan de mejoramiento a partir de las pruebas estandarizadas y entonces empezar con todo ese andamiaje de corrupción a partir de las compañías de tutoría, que sabemos, ¿no? Cómo se probaron ineficientes en gran medida y cómo se demostraron dentro del andamiaje de corrupción, ¿verdad? Que es la otorgación de contratos sin menor transparencia o sin ninguna transparencia. Y todo ese robo, ¿verdad? Uno pensaría cómo una agencia como el departamento, que cuenta con un presupuesto tan grande, puede desviar tantos fondos a la privatización o a la corrupción interna, que lo que provoca es acercar a estos inversionistas externos para comenzar a coaptar servicios que de por sí debe dar el departamento. Un ejemplo evidente es todos los procesos de subcontratación dentro del Departamento de Educación Especial, por ejemplo, la cantidad de puestos fantasmas que se crean a lo largo del año, ¿no? Y como es un puesto, ¿verdad? La Secretaría de Educación es un puesto de confianza, por lo tanto está tan politizado a través de los cuatrenios, que lo que nos encontramos es con gente que tiene ya unos planes de chanchullar, ¿verdad? Y tienen ya una agenda evidentes para algunos de nosotros y poco visibles para otros, ¿no? Que es la saturación o, digamos, la saturación del trabajo del magisterio para que comience una atmósfera de trabajo hostil donde los empleados comiencen a desanimarse por la violencia institucional que reciben y entonces se agudizan por montones de males porque los servicios no llegan a las escuelas. A partir de que se centraliza tanto la compra de los servicios que termina el dinero perdiéndose en esos procesos pequeños de privatización que tienen que ver con cosas hasta crear evaluaciones, por ejemplo. Claro. O sea, cómo nosotros gastamos tanto dinero en la contratación de compañías como Dreyfus y otras, ¿verdad? Que presentan y preparan unos planes que no funcionan, ¿verdad? Que te recibes una carta circular donde, por ejemplo, la planificación va a ser en línea, montaron una plataforma XY, tú entraste como maestro, te diste cuenta de lo ineficiente que es, pero ya ese contrato se llevó a cabo. Fue un dinero que se desembolsó y se pagó. ¿Qué fue lo que pasó con Kelleher, no? Ella había anunciado una compra masiva, ¿verdad?, de tecnología, todos recordaremos ese mensaje, sí. Y ahora de pronto Wanda Vázquez cree que está diciendo algo que es novel, cuando ya hubo un contrato. ¿Dónde están esas computadoras? ¿Se llegaron a comprar? ¿No se compraron? Ese dinero, ¿cómo se utilizó? ¿En manos de quién está? Como no hay esa transparencia, los procesos de privatización a veces nos cogen un poco fuera de base, y más en situaciones de vulnerabilidad como la que estamos viviendo, Hugo. Claro. ¿Verdad? Se ha declarado una pandemia y una de las primeras movidas de este gobierno fue anunciar la privatización del sistema educativo a través de la educación en línea. Que yo sé que lo vamos a tocar ahorita, pero todas estas cosas están una y la otra relacionadas. Claro. Y si nosotros no tenemos un ojo claro, pues pasan sin mayor, ¿verdad?, respuesta de la gente. Una de las características que yo he visto durante todos estos años, yo no sé cuántos años tú llevas más o menos cuántos años en el sistema. Hugo, no te puedo escuchar. Más o menos cuánto tiempo tú llevas en el sistema. Yo llevo en el sistema 6 años. Ok, así que más o menos has vivido toda esta política un poco de desánimo que se ha llevado o de desprestigio del magisterio, de ataques a la imagen del magisterio.
que ha creado este ambiente que desmoraliza o nos ha desmoralizado a todos nosotros y que tiene precisamente ese magisterio, hasta cierto punto eso debilita la lucha y la resistencia del magisterio, toda esa campaña que se ha realizado públicamente. Pues mira, me gustaría, si puedes subir un poco el volumen, porque no te estoy escuchando bien, pero lo que pude entender de tu pregunta ahora mismo tiene que ver con el tema de desmoralización del magisterio. Yo te diría, Hugo, que antes de yo tomar la decisión de estudiar pedagogía, ya yo había escuchado, obviamente, todo lo no chévere de estudiar educación o de ejercer como maestra. Sí, buena. Estamos teniendo unas dificultades técnicas. Volvemos dentro de unos pocos minutos, 1 o 2 minutos. Estamos bregando que se nos acabó el tiempo con la plataforma de Zoom y tenemos que volver a reiniciar otra conversación. En 2 o 3 minutos volvemos otra vez de vuelta a la transmisión. Esperen por ahí. Disculpen la molestia. Nada, ya mismito regresamos con la entrevista. Hay que decirle que es el mismo, déjame escribirle. Es el mismo link, ¿verdad? Si quieres ponme. Digo, no sé si puedes ponerme. Bueno, seguimos aquí en vivo, nos disculpan los problemas técnicos, es que estamos aquí tratando de... Ahora sí estamos, creo que estamos en vivo, Lourdes. Disculpa el error, es que empezamos un poco antes y esto tiene un límite de tiempo, todavía no hemos comprado la cuenta, así que estamos... cosas que pasan en vivo, como dicen por ahí. Estamos hablando de la estrategia del departamento de un poco desanimar al magisterio como una estrategia de fortalecer esas medidas de privatización. Me estaba hablando, disculpen, me estaba hablando de cómo tú también habías escuchado de ese aspecto de la desmoralización del magisterio y quería hablarlo porque tiene efectos no solamente en la calidad de la educación, sino también en cómo enfrentamos a la hora de ir a luchar, a la hora de plantear la lucha a la gente. ¿Cómo tú ves ese aspecto de la desmoralización del magisterio? Pues mira, yo estudié, mi bachillerato fue de ciencias políticas y yo recuerdo que en uno de los cursos de teoría política yo dije, wow, en verdad, a mí lo que me llama la atención ahora mismo es el campo de la educación, porque lo entendí como el aparato reproductor de la ideología dominante. Así que mi mamá, mi familia, mis panas en aquel momento estaban, diablo, estudiar educación es un bad trip, o sea, literal, primero por las condiciones salariales que vienen siendo tan precarias desde hace bastante tiempo ya,
y sobre todo porque no hay un valor real, ¿verdad?, a la tarea de compartir tu conocimiento y compartir una experiencia educativa. O sea, porque hay que plantearnos que esto no son unos roles de poder en tanto y en cuanto uno es una persona autoritaria y uno entiende que el conocimiento se da de manera unilateral. La realidad es que no. Nosotros estamos siempre en continuo aprendizaje y si quisiéramos vivir en sociedades más justas y más democráticas, tendríamos que replantearnos nuestra práctica pedagógica. Uno de mis primeros choques fue llegar a la Facultad de Educación y conocer profesores altamente autoritarios y con una visión de vida que responde únicamente a los sectores privilegiados, ¿no? Y entonces, el tú entender la educación como memorízate este contenido y el maestro se limita entonces a una función de impartir una clase y se acabó, es incorrecta, es la que predomina y por eso tal vez se ve que nuestro trabajo no es valioso, pero todos los maestros y las maestras tenemos una intervención directa con el pensamiento crítico de los estudiantes y de sus familias, ¿verdad? Las escuelas son pequeñas comunidades, nos relacionamos los colegas maestros, pero nos relacionamos también con los estudiantes, con sus madres, sus padres, y cuando tú llevas mucho tiempo en una misma escuela, tú logras ver una familia completa. Entonces, no se puede perder de perspectiva que para construir el país que aspiramos todas, ¿verdad? Las que queremos vivir, o sea, porque en el momento en el que estamos, en la casa es el espacio más violento para muchas de nosotras, ¿no? Caminar en la calle se torna en en un estresor, porque tú no puedes ponerte X o Y ropa, no puedes caminar a cierta hora, porque ya de por sí antes del toque de queda tu vida corría riesgo, por toda esa manera en la que la sociedad ve los géneros de todo tipo. Todo eso resuena en la educación. Entonces, el docente, más allá de un rol de impartir una destreza específica, es un intelectual y es un agente de cambio social. Lo fuera, ¿no? Si queremos una sociedad que realmente proteja los derechos y respete la vida digna de todo el mundo. Bajo el sistema capitalista, bajo el modelo patriarcal, entendemos y estamos viendo cómo es el modelo educativo. Yo creo que ahora mismo, más claramente, cada vez que hay una crisis, tú te das cuenta cuál es la agenda de gobierno, cuál es la agenda educativa, porque es una agenda totalmente desconectada de la realidad. O sea, el tú pretender que las maestras y los maestros y las familias estén conectadas totalmente desde la virtualidad, pues te deja claro a ti que hay una diferencia de clase que el gobierno le importa un pito, porque en Puerto Rico no hay, ¿verdad?, tanta conectividad y nuestras comunidades son comunidades que no tienen acceso porque no hay oportunidades de trabajo dignas para permitir mantener a una familia de 6 o 5 miembros y tener también todos los equipos tecnológicos habidos y por haber para cumplir con unas exigencias que no responden a la realidad económica del país, porque la política ha sido precisamente el empobrecimiento. Así que por ahí un poco, ¿no? Yo lo veo todo conectado, Claro. Hugo, que no sé si respondí tu pregunta, pero la desmoralización está en tanto y en cuanto tú no quieres que haya una revolución. O sea, al gobierno definitivamente no le conviene que nosotras y nosotros comencemos a estar cuestionando dónde está el traqueo, dónde están las pruebas, quién es Mabel Cabeza, por qué pasó lo que... O sea, dónde están los informes que se han requerido. Wanda Vázquez ha hecho obviamente todo el ejercicio de no transparencia en el gobierno y de no investigar lo que se está requiriendo. O sea que el rol docente, en resumen, es un rol fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico de los ciudadanos, de la gente que vive en un país y que supuestamente es un ejercicio de democracia. Y no es probable, ajá, precisamente, no son las charter una de las maneras en que se está buscando destruir ese rol que algunos de nosotros hemos planteado, de que el maestro y la maestra tienen un rol político de construir pensamiento crítico, de construir poder popular, de construir este acceso a las herramientas para analizar la sociedad. No es esa privatización de la educación una búsqueda de destruir ese espacio de trabajo político que es la escuela pública. Totalmente lo es, porque vas creando las condiciones cada vez más desfavorables para el magisterio y eso genera un éxodo en todo el mundo, ¿no? Porque tú no quisieras estar dentro de un sistema que te oprime y que te persigue de la manera en que lo hace. Yo creo que el elemento de la sobrecarga de trabajo hace que la gente con el salario precario, Hugo, que tú sabes que nos ganamos las maestras y los maestros,
Yo conozco gente que pues, decide salir, pero eso llega este elemento privatizador precisamente a funcionar como una gran cortina de humo, porque se levantan unas falsas promesas, ¿verdad?, de calidad educativa, que cuando tú comienzas a cuestionar, ¿es calidad educativa en términos de qué? Porque lo que tú estás preparando es gente autómata, o sea, que cumpla con unos currículos súper rígidos donde hayan unas temáticas ausentes a propósito. O sea, no son que están las temáticas ahí, se me escapó en el currículo, no, es que lo sabemos, ¿no? Hay un currículo que es un currículo que debe operar en el Estado y que opera dentro de muchas escuelas privadas, que es simplemente concentrarte en lo académico y no desarrollar un cuestionamiento hacia la realidad, porque tú eres una persona que se educa para entrar a un mundo laboral dentro de una caja. En el momento en el que tú comienzas a explorar otras vías, pues se te va limitando el acceso, que es el ataque privatizador que podemos ver con la Universidad de Puerto Rico y claro, con lo que ha pasado recientemente, ¿no? De un aumento a la matrícula de las escuelas laboratorios de la Universidad de Puerto Rico, y eso es un intento más de privatizar y de coercionar totalmente un aparato. Porque hay una gente que no va a poder estar, ¿verdad? Hay un sector de la población que no va a poder entrar en la universidad, que no va a poder estar en la UHS, que no va a poder estar, ¿verdad? Esto tal vez tenemos mucho espacio más para debatirlo posteriormente, pero la privatización en educación la llevamos viendo desde la subcontratación de compañías para cumplir con unas pruebas estandarizadas que sabemos que no medían el conocimiento de nuestros estudiantes. Y sobre eso es que me estás hablando, hay un carácter global de esa privatización. Yo estuve hace un tiempo atrás visitando escuelas en Chicago y en Los Ángeles, y recuerdo cómo nos describían que allá clases como, por ejemplo, estudios sociales, supuestamente estaba integrada a la clase de idioma, pero realmente lo que era una remoción total del contenido, de la historia, los estudios sociales, que sabemos que son unas herramientas, como hablábamos ahorita, para el análisis de la realidad concreta. Pues tú se las estás quitando, se las estás desprendiendo a los estudiantes. De igual manera el arte, la música, la danza, sabemos que aquí en Puerto Rico eso también ha estado bajo ataque, y es un poco también una manera de irnos destruyendo el elemento cultural que aporta la escuela. ¿No crees tú que también existe eso? Definitivamente. Yo quería también mencionar, ¿verdad?, que antes de que estallara, ¿verdad?, el asunto del toque de queda en Puerto Rico a causa de la pandemia del coronavirus, la Federación de Maestros junto al FADEP le escribió una carta el 13 de marzo al secretario de Educación alertándolo, ¿verdad?, y sugiriendo y exigiendo unas medidas. Dentro de esas medidas está el tema de la alimentación, y quiero que gustaría que nos detuviéramos ahí, porque es un tema para muchas personas que es inconcebible, ¿no?, que el departamento pretenda darle los alimentos de comedores escolares al Salvation Army, pero no tenga la disposición de crear un sistema de delivery de alimentos como se ha probado, ¿verdad?, que otras empresas lo han logrado hacer, ¿verdad? Si en María pudimos funcionar con los comedores, trabajando más o menos de comedor comunal, pues se pueden hacer unas dinámicas de delivery. Tú puedes cocinar con el equipo adecuado para mantener la salubridad de los compañeros de comedores escolares y de los ¿verdad?, de la gente que vaya allí, poniendo la comida en una mesa, guardando toda la distancia física. Por eso a mí me preocupa mucho que nosotros no estemos haciendo la balanza entre la distancia social y la distancia física. O sea, si nosotros nos tomamos las medidas para mantenernos saludables en términos de todo, de los guantes, tal vez de la mascarilla, tal vez de la cantidad de pies en la que tú estás distanciado de la otra persona, de desinfectar los productos que te llevas a tu casa, pudiéramos estar dando alimentos en nuestras escuelas porque nuestros estudiantes pasan hambre, son una realidad. Y el FADEP desde el 13 de marzo le redacta una carta al secretario de Educación y le pone dentro de los señalamientos, mira, tenemos que bregar con la parte alimentaria, porque hay que garantizar los derechos básicos, ¿verdad?, las necesidades fundamentales de nuestros estudiantes. Y mira, en nuestras escuelas se provee desayuno y almuerzo, Hugo. Y muchos de mis estudiantes, esa es, ¿sabes? Es su comida, sí. Y precisamente cuando vemos la desconexión que tú hablabas ahorita, o sea, definitivamente el gobierno no le conviene que la gente sea crítica, por lo tanto, crean unas reglamentaciones tan rígidas para provocar miedo, para comenzar a limitar la movilidad de la gente, se generan unos estresores familiares adicionales,
se vulneran un montón de derechos porque tú no estás considerando la población. Tú estás tomando decisiones a partir de los privilegios de unos sectores en particular. Y es terrible porque yo tengo estudiantes que sus papás estaban trabajando. Y, por ejemplo, los cambios en la tablilla par o impar pueden generar una dinámica de trabajo distintas para esas compañeras y compañeros que tienen que salir a trabajar porque de otra manera no cobran. Y el Departamento del Trabajo, ¿verdad? Tengo que mencionarlo también, ha sido poco diligente en salvaguardar el derecho de todo trabajador a estar en un espacio seguro. Entonces, se nos convierte el tema de comenzar a privatizar servicios como una excusa, porque el gobierno aparenta no funcionar, entonces tú puedes convencer a la gente en su casa de que, mira, como el departamento no compró las computadoras, yo le doy el contrato a la compañía tal, y se fueron los chavos por ahí. Lo mismo, ¿verdad?, con el caso de salud, que deberíamos estar muy atentos a eso, ¿no? Todo está, o sea, la privatización viene de la mano con una visión de la vida, ¿no? Con una visión económica. Y nosotras, las que estamos en nuestra casa y nuestros estudiantes, merecen poder escuchar esa otra perspectiva para tomar una decisión. Entonces, en la medida en la que el departamento es el vocero de una sola visión, que eso es lo que ocurre, ¿no? Es el capitalismo, el patriarcado, pues ¿cómo podemos tener una sociedad más crítica si nosotros el aparato ideológico más importante, que es el aparato educativo, lo tenemos totalmente en control de la clase política que tenemos en el país ahora mismo? Fíjate, Luli, ahorita me mencionaste el elemento de cómo los comedores escolares sirvieron y pueden servir para resolver un problema enorme que hay en el país, que es el de la pobre alimentación de muchos de nuestros niños y niñas, que son, pues, tienen muchas necesidades económicas y a veces dependen de eso. Pero me recordaste cómo en el huracán María, muchas iniciativas que se daban, eventualmente el gobierno buscaba la manera de intervenir con ellas, detenerlas, y hasta cierto punto como que se fomenta el que la autogestión, destruir la autogestión, es a lo que voy. Para darte un ejemplo, si yo mañana iba con compañeros míos a cortar árboles en escuela, de momento yo veía que llegaba una compañía con sierras, con equipo, a la cual le iban a estar pagando. Yo como maestro digo, no, yo no voy a seguir trabajando aquí porque a esa gente le están pagando quién sabe cuánto, mientras, y no es que esté mal que contraten la compañía, es que a veces no se organiza el aspecto de la gente voluntariamente para resolver y para ayudar, sino que se nos aísla un poco de la solución con la idea de traer compañías privadas para que lo resuelvan, y de seguir privatizando. Pasa ahora también con las clases virtuales. Miren, en vez de ayudarnos a nosotros, a los maestros, a darnos las herramientas desde un principio para poder utilizar el elemento virtual como una clase, no, contrataron una compañía ya, o quién sabe cómo la logró esa compañía, apareció de la nada con esta aplicación de la cual a nosotros no nos hablaron, yo no sabía de ella, y nos coarta nuestra posibilidad de ser creativos, de buscar otras maneras. Bueno, precisamente yo creo que uno de nuestros comentarios desde la Federación y desde el Frente es que esta es la oportunidad también para hacer práctica de la autonomía docente. Yo creo que este es el escenario de cuestionamiento, debería ser, o sea, estamos en medio de la crisis y por lo tanto deberíamos estar cuestionándole a nuestros directores cuando nos están saturando de trabajo, por ejemplo. Porque ahora mismo lo que está pasando también al interior del departamento es que tal vez la única política clara es que nosotros tenemos que mantenernos en comunicación con nuestros estudiantes y sus familias. Pero hay directores y directoras que han creado unos planes de trabajo que son absurdos y que no parten de la realidad, porque es importante que la gente que nos está escuchando sepa que, Hugo, a mí no me ha llegado un equipo tecnológico del departamento. Nada. La única computadora que se me proveyó, no le funciona la tecla J, la K, la L, cuando le doy Enter, tengo que conectar otro teclado. O sea, ese es el único equipo tecnológico provisto por el Departamento de Educación y es una consola, ¿verdad? Un equipo viejísimo. Entonces, se va generando precisamente lo que tú estás señalando. Nosotros deberíamos, de la manera que podamos, comenzar a organizarnos y generar nuestro propio contenido en los horarios que podamos generarlos, porque no es solamente la sobresaturación nuestra, sino es también la vulnerabilidad que viven las familias que nosotros atendemos. Como te mencioné ahorita, hay padres y madres todavía trabajando. Ni hablar, Hugo, de que primero el magisterio tiene rostro de mujer, así que nosotros sabemos, ¿verdad?, que la sobrecarga, ahora mismo la jornada laboral es
de 15, de 5 jornadas en un día. Porque si tú eras una cuidadora, ya sea de tus niños y tus niñas, tú no solo tienes que estar preparando la clase para tus 90, 120 estudiantes, sino que tienes que asegurarte de cumplir con los módulos o las tareas educativas de tus hijos. Y si tú eres cuidadora de un envejeciente, tienes que estar pendiente a eso. Y si tú eres la proveedora y la única persona adulta en ese espacio, te toca cocinar, fregar, desayuno, almuerzo, cena y merienda. Y entonces, ¿cómo es que se pretende que nosotras continuemos con un ritmo de trabajo cuando la realidad del país es totalmente distinta a la cotidianidad que teníamos dentro de la estructura de trabajo previa? O sea, incluso las familias están por casi, tal vez hace cuánto tiempo no teníamos familias todas reunidas, compartiendo, ¿no? Hay unos estresores que no conocemos. Y yo me pregunto cuál es la visión del gobierno, ¿verdad? Yo por lo menos creo que lo que quieren es enloquecernos y generarnos todo el miedo posible para mantener una coerción sobre la población, pero hay que cuestionar desde salud hasta educación, hasta policía, ¿no? O sea, es absurdo que estemos remolcando vehículos, es absurdo que estemos sobresaturando a las maestras y a los maestros, a los estudiantes con las cantidades de trabajo que se pretenden. Tú viste los módulos, pues yo te leí en la tele y a mí me consta que tú mismo estabas cuestionando que esos módulos no se pueden atender en una semana. Sí, sí. O sea que esto hay que tomarlo con mucha pinza porque nuestro rol, ¿verdad? Que es el rol de pensar cuál es la escuela que queremos, cuál es el país que nos merecemos, pues tenemos que hacer el ejercicio de cuestionarle a todas las agencias de gobierno cuál es su plan de trabajo. Y cómo ese plan de trabajo lo que hace es violentar nuestros espacios de intimidad, que son los espacios donde nos estamos encuartelando hasta que logremos, ¿verdad?, dilucidar en términos de salud pública cómo manejar la pandemia. Sobre eso, Lourdes, que me mencionas de la educación que nosotros vemos, yo creo que muchos de los problemas que hay, tanto de parte del departamento, de parte de compañeros y de parte de a veces padres y estudiantes, es cómo vemos la educación. Y te lo digo porque yo cuando vi esta situación y dije, esto va para largo, yo voy a tratar de comunicarme con estudiantes, pero mi interés es, y es como yo veo la educación, es una cuestión de exponerlos a mi área. Yo soy físico, ¿verdad? Pues lo mío es exponerlos. Y yo voy a seguir dando clases y el que me quiera atender que me atienda y el que pueda que me conteste y el que quiera hacer los ejercicios que lo haga y el que no pueda que no se sienta en ninguna dificultad. Un poco eso es lo que ahora nos dice el secretario 2 semanas más tarde, que no podemos perjudicar a los estudiantes, etcétera. Pero hay una visión a veces punitiva que viene del propio departamento, de que la educación es dar exámenes, de que la educación es dar puntos, de que como ahora yo garantizo que el estudiante no se copió. En las condiciones en las que estamos, lo importante es que el estudiante tenga experiencia. Y por lo menos así yo veo mi rol como educador, es darle experiencia, darles actividades distintas, que no estén pegados a Netflix todo el día, que tengan algo que hacer. Y no sé, yo siento que mis estudiantes lo han entendido. No sé si el departamento tiene esa noción o si todavía es lo que le preocupa en las pruebas puertorriqueñas y los fondos federales. En esa carta que yo te mencionaba del 13 de marzo, que se redactó por parte de la Federación y el PADEP, nosotros habíamos, ¿verdad? Se solicitó una dispensa, aunque llevamos años en contra de las pruebas, pues obviamente tuvimos que decir, mira, este definitivamente no es el escenario. Y entonces ahora tú ves cómo la dispensa en efecto ocurrió, no se van a administrar las pruebas. Yo te lo mencioné ahorita, el modelo educativo del departamento es generar gente autómata, ¿no? Es la sumisión total. Me parece importante cuando pensamos de qué educación queremos, ¿no? Es ver cómo en medio de la situación que estamos viviendo a nivel mediático es bien ausente todavía en las temáticas relacionadas a género. Yo me tengo que detener en esto porque es parte total, ¿verdad? Es parte muy importante de lo que están viviendo muchas compañeras, colegas en sus casas y muchas otras mujeres alrededor del país, o sea, en el país y en el mundo entero. Yo creo que cuando estamos viviendo situaciones de vulnerabilidad como esta, el Estado tiene que garantizar como mínimo la seguridad de la gente. Y eso no está siendo posible porque el Estado no está operando. Nosotros lo que tenemos son decisiones totalmente centralizadas, que es lo que ocurre a su vez en el Departamento de Educación. Entonces, esa centralización invisibiliza todas las intersecciones que tiene la gente. Si nosotros nada más tomamos el tema de educación, ¿qué está pasando con la población de educación especial en este momento? Mira, hay una privación total y absoluta de los servicios básicos para esa población. Eso es así en el caso de nuestras compañeras y compañeros del sur desde inicios de año. O sea, nosotros tenemos al momento
casi alrededor de 15,000 estudiantes en esa zona que probablemente no han tomado, no han reanudado sus terapias del habla, que probablemente no han reanudado sus terapias ocupacionales, que no han retomado sus terapias psicológicas. Entonces, cuando hablamos de educación, como maestros y como ciudadanos y como gente que vive en este país, nosotros no podemos perder de perspectiva dónde estamos viviendo y cuáles son las exigencias que tienen que ser recurrentes. O sea, el asunto de la privatización que mencionábamos ahorita, pues mira, probablemente se inventen un próximo chanchú el año que viene y contraten compañías fantasmas, de esas que se incorporan en menos de 2 semanas, como hemos visto, que ha pasado, ¿verdad? Con el tema de los ventiladores, por poner un ejemplo, ¿no? No fue una compañía de incorporación, pero es una compañía privada que está cooptando un servicio. En educación pasa lo mismo, pero ahí hay un matiz, yo diría que más criminal todavía, o igualmente criminal, que es tú no proveerle la experiencia y la necesidad, que es lo que tú estás diciendo. O sea, a nuestros estudiantes, como mínimo, debemos garantizarle, ¿verdad? Acceso a la información, que es lo que tú haces a través de los videos que tú grabas, y ese es el intercambio académico con tus estudiantes. Por ejemplo, la Federación y el FADEP estuvo redactando una resolución que, si mal no recuerdo, es la 646, que fue una resolución conjunta. Lo estoy mencionando porque el lunes se reanuda el trabajo legislativo y entonces es importante que la gente tenga algunos proyectos en agenda, porque hay que estar, ahora mismo que estamos en la casa, pues tal vez es más fácil enviar más correos electrónicos o más mensajes de texto. Esa resolución conjunta 646 básicamente es un mandato al Departamento de Educación para establecer un acuerdo colaborativo con WIPR para generar un contenido, que es un contenido, yo pienso que debería ser un contenido intelectual más que académico, ¿no? Es que se puede generar una programación alterna con unos, ¿verdad?, facilitadores o mediadores que generen tal vez unas preguntas guías, pero cuando tú ves lo que se está consumiendo en la televisión local, pues el sensacionalismo de siempre, ¿me entiendes? Y la falta de análisis profundo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como sindicato? ¿Cuál es nuestro rol como maestras y maestros del sistema? Apoyar, por ejemplo, movidas como esta, que lo que hacen es enriquecer precisamente la experiencia de las familias en Puerto Rico y de nuestros estudiantes. No todos mis estudiantes cuentan con internet en su casa y no pueden tener Netflix 24/7. La mayoría de mis estudiantes se conectaban al internet en la escuela porque hackeaban el internet. Mala mía, los tiré al medio, pero eso es lo que hacemos para poder sobrevivir dentro del sistema. Lo sabemos. Y mano, cuando tú ves eso, pues tú no puedes pensar que contestar los módulos o contestar X o Y contenido es tan fácil. Y lo que estamos exigiendo es que precisamente los recursos del país se pongan a disposición de la gente. Y no se siga haciendo más contratos chanchulleros, ¿verdad? Con cortinas cerradas, donde la gente no se entera. Y si no nos hubiésemos enterado, se hubiese hecho un contrato de ventiladores que llegaban en 13 meses al país. No solo eso, aún los estudiantes que logren y tengan acceso a todos los recursos del mundo y te contesten el módulo, para darte un ejemplo, eso no es educación. Educación es mucho más que eso. Educación son experiencias, educación son aprender cosas nuevas, es la interacción social, y yo creo que es importante que nosotros los maestros recalquemos ese rol nuestro, de que hace falta esa interacción social en el salón, entre los estudiantes, nosotros con los estudiantes. Todas esas instancias de interacción social son parte del rol educativo. La escuela no puede desaparecer. O sea, el rol, o más bien la educación virtual, es una ayuda, no es un sustituto. Precisamente por eso te he recalcado el tema de la autonomía docente. O sea, yo creo que ahora más que nunca nosotros tenemos que ser bien juiciosos con el contenido que el departamento pretende que nosotros estemos impartiendo. O sea, yo conozco muchos colegas que no han utilizado los módulos remediativos porque sabemos de dónde están partiendo, son en su mayoría escoge. O sea, que también es una visión bien rígida de tú evaluar el conocimiento o el aprendizaje. Y si queremos, ¿verdad?, un modelo económico que no sea el capitalismo, porque ya está probado, ¿no?, que no solo en esta situación de causa mundial la naturaleza ha tenido alguna progresión. O sea, nosotros tenemos que cuestionarnos si el modelo económico que queremos es un modelo que se va a devorar absolutamente todo, que es desde nuestras vidas hasta el planeta en el que vivimos. Y yo creo que nos toca, como tú muy bien has dicho, pensar desde todos los espacios posibles, incluyendo con nuestros familiares, hermanos, amigos, con quien sea, cuál es el rol de la educación y cómo la educación se ve.
la escuela pública no debe erradicarse, yo estoy totalmente consciente y obviamente sería incoherente no defenderla, pero hay que defender la autonomía dentro del modelo público que tenemos, porque eso es lo que está bajo ataque. Lo vimos cuando hubo el cambio de ley orgánica, ¿no? La ley 85 es la ley que sustituye la ley 149, es producto del trabajo nefasto de Kelleher, ¿no? Y claramente es una intención para minimizar la autonomía docente y para privatizar, que fue lo que mencionaste ahorita. Por último, quisiera que habláramos un poco del sistema de retiro. Está relacionado con todo lo que hemos hablado. En la medida en que tú tienes un sistema de retiro débil, pues los maestros, a muchos ni siquiera sienten pertenencia por su trabajo, porque tú estás en estas condiciones de trabajo tan duras para que ni siquiera estés segura tu futuro una vez tú te retiras. Al mismo tiempo destruye la solidaridad de clase, porque habemos unos con unas condiciones, con un sistema de retiro, y hay otros que no tienen prácticamente nada, lo que tienen es una 401k que nadie sabe cómo funciona. Y aún así están bajo ataque los que están retirados ya, que también hay por ahí unos intentos de parte de la Junta de Control Fiscal y de otros sectores de eliminar derechos, de eliminar beneficios. ¿Qué está pasando ahora mismo en esa lucha por el sistema de retiro? Pues mira, básicamente el capítulo de jubilados de la Federación, junto con Construyamos Otro Pueblo y otros sectores, han estado haciendo un trabajo bien duro a nivel legislativo, porque hay que amarrar aliados en un caso tan vital como el caso del retiro. Yo sé que tú sabes, Hugo, que se retiran los maestros y se tardan en cobrar 6 meses, y cuidado si más, y hay muchos compañeros jubilados que tienen que tener, ¿verdad?, 2 trabajos para poderse mantener, porque sabemos cómo están las situaciones del costo de vida. Esa resolución se llama la 2434, ya se radicó, pero, ¿verdad?, sabemos que la Junta de Control Fiscal no ha parado en su gestión de recortar. O sea que no podemos dormirnos en ese sentido, porque al mismo tiempo que estamos haciendo un trabajo legislativo que nos ayude de alguna manera a garantizar ese sistema de retiro o la propuesta del sistema de retiro unificado, tenemos como quiera la Junta de Control Fiscal enviando cartas, poniendo a los jubilados y a las jubiladas en un patín, porque tienen que hacer trámites legales incluso para poder responder a esa carta. Así es que estamos ahora mismo en la defensa total de esa resolución y obviamente muy atentos sobre todas las cosas a los movimientos de la Junta de Control Fiscal. Uno de los llamados que había hecho la federación era la del retiro unificado, es que busca la manera de ampliar la base de personas que contribuyen a un sistema de retiro y garantizarle así al sector más amplio posible un retiro justo. Eso también está dentro de esos reclamos que está haciendo la federación. Sí, es correcto. Tiene que ver, ¿verdad?, con la creación de un fideicomiso donde se salvaguarde o se administre por parte de los mismos jubilados su presupuesto, porque lo que hemos visto, ¿verdad?, su retiro, lo que hemos visto es que el retiro se utiliza para empeñarlo en términos de recortar para seguir emitiendo deuda, que ha sido una deuda ilegal, y la movida de la Junta, que es la movida de la austeridad. En eso la Federación y otros sindicatos y otras organizaciones, ¿verdad?, han planteado que hay un dinero en el Fondo General. O sea, hay un dinero del Fondo General que está en manos del Banco Popular y que ese dinero está. O sea, que muchas de las cosas que ahora no son necesarias, como la compra masiva de pruebas para poder hacer, ¿verdad?, las pruebas que correspondan a la mayor cantidad de la población, hemos nosotros estado exigiendo, ¿verdad?, que ese dinero salga del dinero del pueblo que está ahí y que no simplemente es una cuenta para que se ganen unos intereses en manos privadas otra vez. Bueno, Lourdes, ¿algo más que quieras añadir para ir cerrando el programa de hoy, que ya se me está quejando aquí el límite de tiempo de 40 minutos? Mira, nada, yo pienso que más que nunca mantenernos en contacto social, ¿verdad?, estar llamándonos, generando conversaciones con todas las personas que podamos, porque nos toca generar mucha más resistencia y mucho más cuestionamiento al gobierno, porque lo que pinta, ¿verdad?, si dejamos de estar, si somos silentes, nos van a seguir tocando órdenes ejecutivas aún más inconstitucionales y muchas medidas que nos toca frenar pronto. Así que ese es básicamente... Claro, y cuando volvemos a la calle, volvemos con fuerza. Sabemos que contamos contigo y con toda la gente de la Federación de Maestros. Te agradecemos, Lourdes. Voy ahora a ir cerrando aquí con las compañeras y los compañeros. Como siempre, les recuerdo que Bandera Roja es el colectivo de medios del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Nosotros, pues, como siempre, hacemos un llamado a que ustedes se mantengan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes. Especialmente recuerden que nosotros tenemos Bandera Roja, se encuentra en el internet, en Instagram, Twitter, en Facebook,
y también pueden contactarnos a través de email. Voy a buscarles ahora el slide. Todavía tengo problemas manejando esto. Bandera Roja, nuestra página de internet, bandera.org. Se pueden suscribir a nuestra lista de distribución. Van a entrar al enlace donde dice suscríbete a Bandera Roja, ahí escriben su email, le va a llegar el newsletter semanal donde usted recibe toda la información de lo que estamos publicando en nuestras redes, en todos nuestros espacios de redes sociales. Pueden también visitarnos en Facebook bajo Bandera Roja, en Twitter e Instagram bajo Bandera Roja _PR. Nos pueden enviar un email a info@bandera.org. Recuerden nuestra página de internet bandera.org. Y por último, Bandera Roja está a la disposición de ustedes. Les recuerdo que Bandera Roja lleva desde el 1974 como publicación en papel y desde el 1996 estamos en línea. Servimos de voz y espacio para la clase trabajadora, el feminismo, el ambientalismo y los sectores en lucha por la independencia y el socialismo. Recuerden que nos pueden escribir los comentarios, los estamos leyendo. Nos despedimos hasta la próxima. Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Lo que sobra saco en un sencillo. Siempre ojo al pillo de gabán o de corbata. Encarecen nuestra vida vendiéndonos la barata. Entre buenos ratos se escurren como ratas, lentamente como lapas nos dejan la vista cegata. Desbaratan nuestra espalda, nos atan las muñecas. Si trazamos ruta que busque retar su meta. Vivimos de cachispas, de migajas y de sobra. Ellos de banquetes suculentos que nos cobran. Zozobra nos acecha y calcome cual parásito. Prometiendo buena obra obtienen tu beneplácito. Hurtan nuestra mano de obra, nos exprimen y ese zumo reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Yo lo consigo y digo que quien quiera rap venga conmigo. Malabaro las vocales, me hago yato con la pluma. El tramo yo no es bruma, desalojo sin modales. En el bar el que no escoge es que esto se desarrolla. En el tapón y en el reguero, en la mogolla. Pa' tu mente de letreo, que mi sueño no es Morfeo. Es que veas lo que yo veo cuando hay mucha gente junta. Le rimo mis propuestas, articulo las preguntas. A ver si llega el día en que este rap se descoyunta. Y si a otro más alegre el que deambula.